Trocitos de tierra salían volando de dentro de un hoyo rodeado de nieve. El silbido de la brisa gélida del invierno solo era interrumpido por el sonido de unas pequeñas garras escarbando. Todo eso era obra de un armadillo que, buscando huir y sobrevivir del frío, se dispuso a cavar una madriguera. Su cuerpo luchaba por no ceder ante la hipotermia. Por instantes sentía que sus días en este mundo estaban contados, pero no estaba dispuesto a dejarse vencer. Sus ganas de vivir eran demasiado grandes, no solo por él mismo, sino por quienes confiaban y necesitaban de él. Mientras buscaba abrigo en la profunda y oscura tierra, el animal reflexionaba sobre la terrible racha que estaba viviendo. Ni siquiera ese agujero en la tierra era tan oscuro como su vida en esos instantes. No entendía por qué su suerte lo había arrastrado por tan cruel camino. Mientras excavaba, recordaba los sucesos que lo llevaron ahí, intentando encontrar un poco de sentido a su vida. Algunos años atrás, el armadillo vivía cómodamente, sin preocupaciones ni carencias. Su vida era totalmente normal. Tenía una esposa, 2 hijos, techo, comida y los medios para mantenerse. No tenía lujos, pero tampoco necesidades. Nunca se imaginó que su vida cambiaría radicalmente. Algunos meses atrás, una sequía golpeó el bosque donde vivía él. Cada vez era más difícil conseguir alimento y aunque el armadillo empezó a trabajar para otros animales con la intención de dar una vida mejor a su familia, las cosas eran difíciles para todos, por lo que ganaba apenas le alcanzaba para malamente sobrevivir, pero aún así no perdía la esperanza de que las cosas pronto mejorarían. El cansancio, el estrés y la malnutrición cada vez eran más marcados en el mamífero y en su familia, hasta que llegó el punto en el que la esposa y los hijos enfermaron, pues sus defensas estaban muy debilitadas. El padre también hubiera caído preso de la enfermedad, pero algo en su interior no se lo permitía. Su presión era tal que no se daba ni siquiera permiso de enfermarse. Lo poco que el bosque otorgaba no era suficiente para sobrevivir bien, mucho menos ahora con las cosas como estaban. Muy a su pesar se dispuso a probar suerte en otro lado. No podía quedarse paralizado mientras que quienes más amaba lo necesitaban. Con el dolor de su corazón fue a probar suerte en la zona del norte. Había escuchado que en aquel lugar había mucha abundancia. Sin duda podía trabajar para mandar comida suficiente a su familia para combatir su malnutrición y además, con lo que seguramente ganaría, podría pagar a cualquier curandero para que los ayudara a recobrar la salud. Con el corazón hecho pedazos se marchó, encargando a su esposa e hijos a una de sus hermanas, por lo menos hasta que él pudiera regresar. Caminó y caminó como nunca creyó ser capaz de caminar, pero por fin llegó a la zona norte. Ahí no habían rastros de sequías. Al contrario, todo era frondoso y abundante. Sin perder ni un segundo buscó una forma de ganarse la vida y casi de inmediato encontró una oportunidad. Muy poco de lo que ganaba lo dedicaba a su supervivencia. La mayoría era destinado para la recuperación de su familia. Durante semanas parecía que la mala racha estaba por llegar a su fin. Pero las cosas aún eran difíciles para el pobre armadillo, que no hacía más que trabajar. Aún así, sabía que a ese paso podría recolectar lo suficiente para regresar a casa en el menor tiempo posible. Sin embargo, al poco tiempo de haber llegado al norte, el aire empezó a soplar con fuerza y a volverse helado. El invierno había llegado. En poco tiempo, la mayoría de las plantas y algunos animales empezaron a hibernar, por lo que ahora la carencia era incluso mayor que en su tierra natal. Fue así como el armadillo terminó cavando un agujero. Una cosa llevó a otra, una tragedia desencadenó otra peor. La carencia a la enfermedad al alejarse de su familia, el alejarse de su familia al terminar en aquel gélido infierno, y esto probablemente desembocaría en su fallecimiento. La tierra ofrecía un poco de cobijo ante el invierno y de vez en cuando encontraba raíces y tubérculos que lo alejaban de la inanición, pero sin duda estaba en el peor momento, el más oscuro de toda su vida. El armadillo seguía escarbando cada vez más y más, haciendo túneles, buscando comida y cobijo, hasta que en una ocasión sus garras toparon con algo que no podía escarbar, definitivamente una roca como muchas. Escarbó alrededor de ella para rodearla y seguir persiguiendo su supervivencia. Sin embargo, entre más desenterraba aquel obstáculo, más se percataba de que no podría ser una roca. Era demasiado recta en algunas partes y su superficie, aunque dura, definitivamente no era rocosa. Siguió excavando, pero ya no para rodear lo que obstruía su camino, sino para revelar lo que realmente era. Después de mucho trabajo que hizo que incluso olvidara el frío y el hambre, por fin lo logró. Descubrió que aquello se trataba de un cofre. Sin importarle el frío, lo sacó a la superficie y lo abrió. Dentro de él había monedas de oro, joyas y piedras preciosas. Muchos animales, incluidos los humanos, darían cualquier cosa a cambio de solo una milésima parte de aquel tesoro. Con su hallazgo podría asegurar la comida más nutritiva para su familia y podía contratar a quien fuera para que los curase. Ahora solo debía llevarlo a casa.
Ya sin las patas vacías, el armadillo emprendió el peregrinaje de regreso, pero fue incluso más arduo que en un principio, pues arrastraba el tesoro en las pocas horas del día que el sol le regalaba su calor, y el resto del tiempo se enterraba para descansar y comer cualquier cosa. A pesar de todo eso, lo consiguió. Después de unas semanas que estuvo de regreso el armadillo con su familia, la situación había cambiado por completo. Sus hijos y esposa estaban sanos, tenían lo suficiente para que ninguna sequía les condicionara el alimento e incluso tenían recursos para ayudar a los demás. Lamentablemente a veces parece que cuando todo está bien, necesitamos buscar algo de qué quejarnos, y el más pequeño de sus hijos estaba bastante raro. Una vez se le pasó el gusto de ver a su padre de vuelta y el gusto de los cambios tan positivos en su calidad de vida, el pequeñín empezó a lamentar y resentir todos los días que su padre lo abandonó. Decía que no le importaban las cosas materiales, que él hubiera preferido que su padre se quedara con él. Además, papá, si todos nuestros problemas se solucionaron tan fácil con tan solo haber encontrado un tesoro, ¿por qué no buscaste un tesoro aquí mismo? ¿Por qué irte tan lejos y hacernos sufrir así? ¿Por qué obligarnos a pasar por el momento más oscuro de toda nuestra vida? Mientras el papá armadillo acomodaba las palabras para explicarle a su inocente e inmaduro hijo lo complejas que son las cosas de la vida, él mismo se iba dando cuenta de cosas que hasta entonces no había entendido. Que ciertamente una desgracia llevó a otra desgracia y otra a otra, pero todas ellas eran los pasos necesarios para llegar a ese tesoro. Si uno solo de esos pesares hubiese hecho falta, no tendría todas las bendiciones de las cuales hoy gozaba. También entendió que los grandes premios son para quienes saben cruzar todas esas pruebas sin perder la fe. Que si las cosas van mal es porque aún se está en el camino al verdadero destino, al verdadero tesoro. Y si nos desanimamos o echamos para atrás, todo lo sufrido será para nada. El armadillo pensaba y pensaba en cosas que iluminaban su mente y su alma, aclarando las tinieblas que sus malos momentos habían dejado, hasta que se vio interrumpido por su hijo, que ya se había cansado de solo ver a su padre reflexionar sin recibir ninguna respuesta de él. Al despertar de su meditación, el armadillo solo atinó a decir unas palabras que fueron el inicio del proceso de comprensión del pequeñín. Te equivocas, hijo. Los tesoros no se encuentran en cualquier lugar. Están ocultos y están reservados para quienes pueden encontrarlos, y para encontrar un tesoro debemos aprender a descender a los lugares más oscuros. Por eso, cuando la vida nos lleva a los sitios más oscuros, muy probablemente es porque nos está guiando hacia un tesoro, aunque en un principio no nos lo diga. ¿Qué reflexión te deja esta historia? Yo soy de la firme creencia que todas las historias deben terminar con un final feliz. Si vemos que las cosas van mal o son tristes, es que todavía estamos en camino hacia el verdadero final. Así que, si en estos momentos estás pasando por un periodo sombrío, no pretendo decirte que te sientas bien, que no te duela, que no te preocupes o que no te molestes, pues eres humano y también tienes derecho a sentir eso si la situación lo amerita. Además, esta historia no es para jugar a engañarnos diciendo todo está bien, todo está bien, todo está bien, cuando en realidad no lo está. El mensaje es que, si estás en ese momento, sepas que no será para siempre y que tomes esos momentos duros que estás viviendo como un sacrificio que te llevará a un momento mejor de tu vida, que como el armadillo te aferres a vivir y a seguir adelante, por lo que tarde o temprano te encontrarás con el tesoro que la vida tiene para ti, y que cada lágrima tuya solamente es un paso en el mapa que te llevará a él. Haz clic en los videos que ves en pantalla, pues estos cuentos los hago con mucho cariño para ti, ya que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.